Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hace unos días, en la celebración del Día D en Normandía, Francia, don Melvin Hurwitz, un veterano de la Segunda Guerra Mundial con 99 años de edad, desde su silla de ruedas pidió que le presentaran al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Cuando lo tuvo enfrente, el viejo veterano intentó besar la mano del presidente y le dijo: «Usted es el salvador de su pueblo». Zelensky, emocionado y con la voz quebrada, lo detuvo y le respondió: «No, señor. Usted salvó Europa. Soy yo quien debe darle las gracias». Y fue el presidente quien besó la mano al viejo veterano de la Fuerza Aérea Americana y le dijo: «Usted es nuestro héroe». Los horrores que se vivieron en las guerras mundiales no son muy distintos a los que vive hoy el pueblo ucranio. Las invasiones y las agresiones criminales suceden siempre a causa de las mismas bajas pasiones, infamias y traiciones. La historia ha producido en cada generación uno que otro sociópata asesino con resoplos imperialistas, enfermos de mente y corazón, engendros a los que la vida no enseñó a respetar la vida, ni los derechos, ni las libertades de los demás. Siempre terminan en la cárcel, en el paredón o en el suicidio, y en la cloaca de la historia. No es casualidad que las generaciones que sobrevivieron a estos criminales en dos guerras, una epidemia y la Gran Depresión económica en los primeros 50 años del siglo XX, fueron quienes diseñaron y construyeron los segundos 50 años del siglo pasado, 5 décadas consideradas como el mejor ciclo en la historia de la humanidad. Los años malos, los que duelen, los que dejan muerte y desolación, forman y educan hombres y mujeres con carácter, temple y determinación. Quienes construyeron el Occidente libre y desarrollado en el siglo XX respondieron a los desafíos de su tiempo con sacrificios y trabajo honrado, en libertad, una libertad que costó millones de vidas. Al paso que vamos, con lo que las actuales generaciones estamos haciendo al mundo que nos heredaron, hará falta una nueva élite de héroes, de estadistas, de próceres, que vengan al rescate de la política, de la decencia, el honor, la dignidad, de los valores, de lo que dejemos sin demoler. A sus 99 años, el héroe veterano de la Segunda Guerra Mundial, que quiso besar la mano de un héroe de nuestro tiempo, ya no verá si destruimos o si rescatamos el mundo por el que él dio su vida. Y aunque estará para siempre en el pedestal de la historia, don Melvin tampoco verá a los que, esperemos, algún día sean los héroes veteranos que salvaron el siglo XXI. El periodo de 1950 a 2000 es considerado el ciclo de mayor prosperidad de la historia. Los señores y señoras, a quienes también llaman baby boomers, fueron beneficiarios de 5 décadas que fueron mayoritariamente construidas por generaciones anteriores. Este ciclo alcanzó su final en 2001. Las nuevas generaciones enfrentan desafíos más grandes y complejos. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, navegan un mundo en transformación y en conflicto entre la tecnología y la economía. La crisis financiera de 2008 dejó a muchos millennials lidiando con un mercado laboral incierto, y a pesar de trabajar duro y ahorrar, algunos no han logrado alcanzar la estabilidad económica que sus padres disfrutaron. En el Reino Unido y Estados Unidos, los millennials tienen, en promedio, un 30% menos de riqueza que sus padres. Sin embargo, el 10% más rico de los millennials es un 20% más próspero que los boomers en su apogeo, pero esto es debido a la ayuda financiera de sus familias. Los centennials, o generación Z, nacidos a partir de 1997, están experimentando desafíos similares a los de los millennials, pero con complicaciones adicionales como la inteligencia artificial, el cambio climático y la inestabilidad geopolítica. Quienes nacieron a partir de 2010, conocidos como la generación Alfa, con 14 años, son los primeros nativos digitales.
están totalmente conectados a Internet y tienen acceso sin precedentes a la tecnología. Se estima que para 2025 habrá 2.000 millones de personas tecnológicamente muy avanzadas. Estarán enfocadas en el cambio climático, la sostenibilidad y la justicia social, en medio de una economía global insuficiente. Los gobiernos, enfrentados a crisis fiscales por el exceso de gasto público, sumado a la necesidad de una transición hacia una economía verde, dependerán en gran medida de los impuestos generados por el traspaso de riqueza de las viejas a las nuevas generaciones. Este traspaso de riqueza también trae consigo riesgos. Las generaciones más jóvenes, con sus inclinaciones izquierdistas y su enfoque en la justicia redistributiva, pueden no ser las mejor equipadas para manejar grandes cantidades de capital. Algunos expertos argumentan que esta generación podría caer en las trampas de la justicia social y las mentiras sobre la redistribución de riqueza, lo cual pondría en peligro el sistema capitalista liberal. Su destino sería retroceder, destruir y volver a ser pobres. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Populismo puro y duro. Es crucial que los herederos comprendan la verdad sobre la creación de riqueza y el papel del mercado libre en el desarrollo económico, el modelo que construyó Occidente y salvó al mundo. Las nuevas generaciones pasarán la prueba cuando eviten las trampas del colectivismo y cuando impulsen los valores de Occidente, la propiedad privada, la responsabilidad individual y la libertad. Con una economía global insuficiente, la tecnología haciendo de las suyas, los políticos no digamos, la cobarde invasión a Ucrania, las intenciones chinas en Taiwán, el ataque terrorista a Israel y la que se armó en Medio Oriente, y ni hablemos de las deudas públicas de los países o de los quebrantos en la academia, para conversar sobre el complejo, volátil y hasta explosivo tablero geopolítico que vive el mundo y las consecuencias que puede tener el hecho de que a alguien se le pase la mano, que ya es mucho decir, tengo el gusto de presentarles a Manuel Llamas, licenciado en Ciencias Políticas, máster de Periodismo de El Mundo. También tiene un máster de Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos, es analista del Instituto Juan de Mariana y de Libre Mercado. Fue redactor en Expansión, fue jefe de gabinete y viceconsejero de la Comunidad de Madrid. Ha estado ocupado el señor Manuel Llamas. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. Un auténtico placer. ¿Por qué las sociedades occidentales estamos perdiendo, y mira esto, las normas, las formas, las habilidades políticas y sociales para filtrar y rechazar a los políticos y figuras públicas que tienen comportamientos tóxicos, extremistas y hasta claramente ilegales? Bueno, pues yo creo que es una muestra, es un reflejo del deterioro, del declive que viven muchos países de Occidente, que se han apartado de las ideas de la libertad, que es lo que logró que Occidente se convirtiera en una zona de gran riqueza, de gran prosperidad y de gran bienestar. Y son muchos los políticos, los partidos políticos que se han desviado de esas ideas, de las ideas de la libertad, de las ideas de la propiedad privada, del capitalismo, y han abrazado de forma más o menos intensa las ideas del socialismo. Se está viendo en algunos países, ¿no? Y eso, bueno, pues es un problema porque al final acaba teniendo resultados. Claro. Es un problema grave. Grave a medio y largo plazo. Ese ambiente que acabas de describir, ¿en qué tipo de sociedades está creciendo y madurando la gente joven, las nuevas generaciones, con estas instituciones débiles y contaminadas de incompetencia o corrupción, cuando no de las dos? ¿Qué futuro presenta este escenario que estamos describiendo? Pues es un futuro preocupante desde todos los puntos de vista. En Estados Unidos estamos viendo cómo, por ejemplo, la izquierda es la que gobierna realmente las universidades norteamericanas, todo el pensamiento progre, todo el pensamiento woke, que ha inundado las universidades norteamericanas y que se ha exportado a gran parte de Occidente, también a Hispanoamérica y desde luego a Europa. Por lo tanto, las consecuencias de que se mantenga ese tipo de pensamiento van a ser muy graves a nivel económico, a nivel social y a nivel político. Sí. Al ver el comportamiento de políticos y gente con poder, cabe preguntar, ¿estamos cayendo en sociedades sin normas ni reglas en las que todo se vale?
Hasta cierto punto sí, lo estamos viendo en muchos casos de corrupción donde la gente, donde la población, los votantes no acaban castigando las actitudes inmorales o corruptas o directamente ilegales de sus gobernantes. Y eso es un grave problema. También se está viendo con el deterioro de la separación de poderes, que es uno de los principios básicos de cualquier democracia liberal, de cualquier democracia asentada. Los gobiernos y los políticos autócratas tienden a minar la separación de poderes para mantener el control cada vez mayor sobre la sociedad y sobre los gobiernos. Y lo trágico es que en las democracias son muchas las poblaciones que por desconocimiento, por incultura o por manipulación política creen en falsos profetas, compran ese tipo de mensajes erróneos e incluso perdonan casos de corrupción. Y hablando de autócratas, aunque en este caso se trata más de un criminal, de un genocida, de un ser humano que no debería llamarse así, sobre la cobarde invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo ves la reacción de Europa y Estados Unidos a estas alturas? ¿Crees que Ucrania puede seguir resistiendo? ¿Qué le pasa a Occidente si Ucrania cae? Ucrania es la frontera con la dictadura rusa y por lo tanto es fundamental apoyar al gobierno ucraniano. Nos jugamos mucho en Ucrania, la libertad, el mundo, Occidente, porque la caída de Ucrania podría desembocar en la caída de otros países a manos de Rusia, como son los países del este de Europa. Por lo tanto, ahí nos jugamos mucho. Es evidente que no puede haber una implicación directa, porque eso sería declarar la Tercera Guerra Mundial. Ucrania no pertenece al ámbito OTAN, pero desde luego todo Occidente debería volcarse en apoyar con todo tipo de financiación, ayuda y desde luego material militar al gobierno ucraniano. Claro. Manuel, Rusia se puede definir como un Estado criminal. Ha utilizado desinformación y financiamiento ilegal en campañas electorales en México, Colombia, Bolivia y hasta en Estados Unidos en los últimos años. ¿Cuáles son las consecuencias de esta agresividad para la soberanía y la estabilidad de Estados Unidos y en general de toda la región latinoamericana? Rusia es amiga de todos los enemigos de Occidente y desde ese punto de vista Rusia va a hacer todo lo posible por todos los medios posibles para desestabilizar a las democracias occidentales, tanto en el continente americano como especialmente en Europa. Es lo que se conoce comúnmente como guerra asimétrica. No es una guerra directa, no es una guerra militar, una guerra bélica, pero hay guerra desde el punto de vista de información, desde el punto de vista de influencia política, desde el punto de vista de ámbito o influencia en el ámbito académico, y Rusia siempre va a apoyar a todos los movimientos sociales y políticos que logren desestabilizar o polarizar las sociedades occidentales. Y Occidente, desde mi punto de vista, no es consciente de ello y no está haciendo lo mismo, no se está protegiendo frente a esa agresión. Claro, y esto pinta peor si el hombre anaranjado llega a la Casa Blanca a finales de este año. Pero bueno, Manuel, Estados Unidos ha mostrado apoyo a Israel, pero ha buscado prevenir una extensión del conflicto a una guerra regional. ¿Cómo evalúas la posibilidad de que Israel tome medidas unilaterales todavía más a fondo que puedan complicar la posición de Estados Unidos en la región? ¿Y cuál es tu perspectiva de lo que viene en Medio Oriente en los segundos que nos quedan? La guerra de Israel contra el terrorismo islamista de Gaza es la guerra en defensa de la libertad y en defensa de los valores de Occidente. Por lo tanto, es fundamental también apoyar, desde mi punto de vista, a Israel en esta guerra contra el terrorismo. Yo creo que la única solución posible es que Israel logre controlar la franja de Gaza. Ya está en ello, lo va a conseguir sin ningún género de dudas, y no se puede criticar o atacar a Israel por intentar defender su mera supervivencia. Hay que tener en cuenta que lo que pretende el terrorismo islamista no es una solución pacífica mediante la construcción de dos estados, un estado palestino y un estado israelí, que convivan pacíficamente. El objetivo del terrorismo islamista es borrar a Israel del mapa, directamente exterminar a todos los judíos que viven en la región. Y atacar a Occidente desde ahí. Y atacar a Occidente desde ahí. Precisamente por eso el islamismo comparte el mismo objetivo que la extrema izquierda, que el comunismo, que es el odio a Occidente y el odio hacia el capitalismo. El enemigo de Israel es enemigo de Occidente. Sí. Es tan importante comprender esto y es aún más el que intelectuales de tu calibre y con tu juventud sigan en todas las mesas del debate público defendiendo y promoviendo las ideas de la libertad que hoy están en peligro. Muchísimas gracias. Manuel, gracias. Con ustedes volvemos en un momento para seguir con Razón de Estado.
Encima de la infame y oscura herencia de los Castros, Ortegas y Maduros, pasando por los AMLOs, Petros, Evos y Correas, lo que fue el peronismo, lo que sigue sucediendo en Perú, y ni hablemos de Centroamérica, encima de esa historia, en medio de estos extravíos, se está decidiendo el futuro de América Latina. Más cierto que nunca es el viejo refrán, solo el pueblo salva al pueblo. Cada nación latinoamericana debe defender en soledad su democracia y su libertad, pues están bajo ataque. Para conversar sobre el estado de cosas en América Latina y el futuro de Iberoamérica, tengo el gusto de presentarles a Román Ortiz, doctor en ciencia política con maestría en administración, experto en seguridad y geopolítica de América Latina. Es asesor de importantes instituciones en Estados Unidos y América Latina, ha asesorado a gobiernos y ha dirigido esfuerzos académicos sobre defensa y seguridad. Además, el doctor Ortiz es profesor de la Universidad de las Hespérides. Doctor Ortiz, bienvenido a Razón de Estado. De Gracias. México a la Argentina se intenta consolidar un eje transversal que tiene como características comunes el avance del populismo de izquierda, la eliminación de la división de poderes, corrupción y narcotráfico. En un mundo donde la economía no alcanza y en el que la gente se deja engañar con ofertas vacías y se cree las mentiras que le cuentan tantos cantamañanas, ¿se salva Iberoamérica? Bueno, realmente no. En realidad yo creo que uno de los lugares donde la democracia liberal y el mercado está más en retroceso y más amenazado es América Latina. Yo creo que hay dos problemas claves allá, ¿verdad? O tres, si uno quiere. El primero es que las élites políticas y económicas latinoamericanas no fueron suficientemente generosas a la hora de poner en marcha las reformas liberales de los años 90. La segunda es que yo creo que de alguna manera pensamos que era suficiente ofrecer libertad y con la oferta por naturaleza las opiniones públicas iban a apoyar esa oferta a favor de la libertad, y yo creo que las reformas liberales de los 90 tuvieron muchos problemas para entregar también prosperidad y bienestar. Y el tercer punto que yo creo que es fundamental es la retirada de la región de los Estados Unidos, que ha dejado espacio para potencias liberales como Rusia y China. Sí, las élites se quedaron dormidas en sus laureles y estamos pagando las consecuencias. Dejamos de invertir en democracia. Doctor Ortiz, Claudia Sheinbaum ganó la presidencia en México con amplia mayoría. Celebramos la llegada de la primera mujer a aquella presidencia, pero preocupa la deriva populista y autoritaria por la que Morena lleva a México. ¿Ves peligro que México deje de ser una democracia? Yo creo que México está en la ruta de convertirse en un régimen iliberal. Iliberal. Cuando uno piensa en México, a uno le viene a la cabeza, por ejemplo, ese tipo de regímenes de competencia limitada como puede ser el de Erdogan en Turquía, ¿verdad? Y están las herramientas, o están construyendo las herramientas para eso. Están reconstruyendo un aparato de partidos respaldado desde el gobierno para, cercenar y limitar la libertad de los ciudadanos, y están debilitando los elementos de control sobre el poder judicial, etcétera. Y además están abriendo de nuevo líneas de colaboración con países como China y como Rusia. Entonces, evidentemente está en riesgo. Ganó con mayoría calificada en el Congreso y esto le permitiría reformar la Constitución. Ya sabemos qué sucede cuando los populistas de izquierda toman ese camino. ¿Cómo impacta esto a América Latina y en su relación con Estados Unidos, el hecho de que tengamos un México autoritario, populista y de izquierda? Hombre, yo creo que de alguna manera es un golpe más, pero un golpe particularmente importante por el tamaño de México en toda la región. Además, López Obrador, y es muy probable que la nueva presidenta también, ha sido particularmente activo en erosionar, en golpear a las instituciones liberales en otros países, respaldando a políticos que estaban claramente opuestos a ellas, como es el caso de Castillo en Perú. Entonces va a tener un impacto regional sin lugar a dudas. Doctor, sobre Venezuela ya hay poco que analizar, el diagnóstico es claro, te pido respuestas cortísimas.
Venezuela está gobernada por una banda criminal a la que no le falta cometer ningún crimen. Practican narcotráfico, pasan por el apoyo a grupos terroristas y si hace falta asesinan. El 28 de julio hay elecciones. Se supone la dictadura canceló la observación, lo cual no pinta bien. María Corina Machado ya pasó a la historia como una de las grandes estrellas del siglo en lo que es la defensa de la democracia. ¿Se roba la narcodictadura una vez más la democracia en Venezuela? Maduro no va a dejar el poder. Podemos discutir cuál va a ser la estratagema que va a utilizar, pero claramente se siente más seguro y tiene más capacidad para enriquecerse en el poder que fuera de él, y en consecuencia va a seguir ahí. Si Estados Unidos y la comunidad internacional no hacen nada determinante después de otra tragedia más en contra de la democracia y la libertad, ¿qué precedente sienta esto? ¿A qué se atreverían o se atreverán los otros gobiernos de izquierda populista que hay en América Latina? Estamos viéndolo, ¿verdad? O sea, yo creo que Colombia es un buen ejemplo de lo que está pasando. Yo creo que Nicaragua es otro buen ejemplo. Yo creo que El Salvador también es un buen ejemplo. Es decir, el repliegue de los Estados Unidos y el ensimismamiento de las democracias que quedan en América Latina está permitiendo a los tiranos, digamos, consolidarse en el poder y extender su influencia más allá de sus países. Con un sí o un no, ¿dirías entonces que la gran batalla por la democracia en América Latina se librará en Venezuela el 28 de julio? Una de las grandes batallas de la democracia, sin lugar a dudas. Yo creo que no es la única, pero es muy importante. Sigamos con respuestas cortas, nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias para Argentina y para América Latina si el presidente Milei fracasa en su intento de sanear y corregir la economía y la política argentina? Bueno, probablemente vamos a ver, por un lado, el Estado argentino aproximarse al colapso y, evidentemente, va a ser utilizado ese fracaso para, digamos, hundir las expectativas de proyectos de regeneración económica y democrática en otros países. Ya. Bolivia, ya mencionaste a Colombia. Tienen a estos personajes como Evo Morales, el actual presidente de Bolivia, Arce, Petro en Colombia, que son eso, ¿no? Populistas, de izquierda, autoritarios, y lo que quieren es destruir la democracia y la libertad en América Latina. ¿Cómo se combate esto? Bueno, yo creo que lo que hace falta es reconstruir un movimiento cívico y ciudadano de alguna manera entre la sociedad civil. Eso es lo fundamental. Y una clave fundamental también es que tanto Europa como los Estados Unidos se vuelquen en el apoyo de esos movimientos. En este momento, ninguna de las dos cosas están sucediendo con suficiente fuerza. Si queremos una oportunidad para la democracia en la región, tienen que suceder al tiempo. Yeah. Doctor Ortiz, tu valentía y claridad para exponer, promover y defender las ideas de la libertad y los valores de Occidente son fundamentales. Te necesitamos en todas las tribunas en las que puedas estar. Muchas gracias. Un privilegio haber estado contigo. Gracias. A usted, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.